trono esta noche asking the anointing of the Holy y Spirit te pedimos la unción de tu Espíritu Santo to break every yoke. que rompa el yugo. Let the Word of God have free Que course. tu palabra haya libertad, Let our Señor. hearts be open to Que receive. nuestros corazones estén abiertos para And recibir. help us to speak it Y tonight. ayúdanos para hablar, Señor. Make the message clear. Haz el mensaje claro, Señor. We bind in the name of Jesus Atamos en el nombre de Jesús every demon or human interference. todo y toda interferencia demoníaca o We're humana. asking the Holy Ghost Y pedimos a ti, Espíritu to Santo, work wonders among us que tonight. obres prodigios entre nosotros esta Search us, noche. God, Escudriñanos in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Praise God. Praise God. Gloria al Señor. You may be seated. Pueden sentarse. The disciple is not above his master. El discípulo no es más que su maestro. That's our lesson tonight. Esta no es más en el libro. That's our lesson tonight. Esa es nuestra lección esta noche. And we're reading in Matthew chapter 10, verse 24. Vamos a leer Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Now, the words of our text Ahora bien, estas palabras de nuestro texto are part of the message of Christ to 12 believers. son parte del mensaje de Cristo a 12 creyentes. These men were called to do the works of God. Estos hombres fueron llamados para hacer las obras de Dios. They were sent forth to preach the word of God. Fueron enviados para predicar la palabra de Dios. And Jesus said to Y them, Jesús les dijo, as you go preach, mientras que ustedes van y predican, saying that the kingdom of God is at hand. diciendo que el reino de Dios se ha acercado. That's Matthew chapter 10 and verse 7. Eso es Mateo 10:7. Now, God's call is the same in every generation. Ahora bien, el llamado de Dios es el mismo en toda generación. Ministry is the same. Nothing has changed. El ministerio es el mismo, nada ha cambiado. Since Christ ordained those first ones, Desde que Cristo ordenó a esos primeros, then he ordains everyone since them to the same cause in ministry. luego Él ordena a todos aquellos después de ellos en la misma causa y ministerio. They were commanded to demonstrate what they preach. A ellos se les ordenó que demostraran lo que predicaban. He said, heal the sick, Él dijo, sanen a los cleanse enfermos, the leper, raise the dead, limpian a los leprosos, levanten muertos, cast out devils. echen fuera demonios. Freely you have received, freely give. De gracia habéis recibido, de gracia dad. That's in verse 8 of this chapter. Este es el versículo 8 de este capítulo. Now, the same call and commission Ahora bien, el mismo llamado y comisión given to those first disciples dado a esos primeros discípulos is the call and commission given to you and I in this room es el tonight. llamado y comisión que es dada a ti y a mí ahora. The word is not to be preached in word only, La palabra no solamente es predicada en palabras solamente, but in power and demonstration of the Holy Ghost. sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Paul said through mighty signs and wonders, Pablo dice a través de señales y prodigios, by the power of the Spirit of God, por el poder del Espíritu de Dios, I have fully preached the gospel. yo he predicado el Evangelio completamente. Romans 15 and 19. Romanos 15:19. Paul made it very clear Pablo lo hizo muy claro, that the full gospel wasn't just preached in words, que el Evangelio completo no solo fue predicado en palabras, but he preached through mighty signs and wonders. sino que él lo predicó en señales y prodigios. So the full gospel Así que todo el Evangelio completo is to demonstrate what we preach. está para demostrar lo que hemos predicado y lo que If we predicamos. only bring the word, Si nosotros solo predicamos y traemos la palabra, then we've only half preached the gospel of Christ. entonces solamente habríamos predicado el Evangelio de Cristo. Now, our text says that the disciple is not above his master. Nuestro texto menciona que el discípulo no es mayor que su maestro. What does this mean? ¿Qué significa esto? Surely no one in this room expect to be greater than our Lord. Supongo que ninguna persona en este lugar espera ser mayor que nuestro Señor. But there is the promise in John 14 and 12. Pero existe la promesa en Juan 14:12, He that believeth on me, el que en mí creyere, the works that I do shall he do also, las obras que yo hago también ellos la harán. and greater works than these shall you do, Y mayores obras que estas harán, because I go to my Father. porque yo voy al Padre. Now, is there a contradiction? Ahora bien, ¿existe aquí una contradicción? Can a disciple really do greater works than the Lord? ¿Puede un discípulo hacer obras mayores que su Señor? I think the answer lies in the understanding of the promise. Yo creo que la respuesta se basa en el entendimiento de la promesa. Jesus in his physical body Jesús en su cuerpo físico was limited
to be in one place at one time. Estaban limitados a estar en un lugar a la vez. The church, which is his body now, La iglesia, que es su cuerpo ahora, being many members, can be everywhere. siendo de varios miembros, puede estar en muchos lugares. So the greater works are not quality, but they're quantity. Así que las obras mayores no se refieren a calidad, sino a cantidad. Simply means we can do more Simplemente significa que podemos hacer más, because we're not limited to time and space. porque no estamos limitados al tiempo y al espacio. Now, every spirit-filled believer Ahora bien, todo creyente lleno del Espíritu has the same power in them that Jesus had. tiene el mismo poder en él que tuvo Jesús. How God anointed Jesus of Nazareth Como Dios ungió a Jesús de with Nazaret the Holy Ghost in power, con el Espíritu Santo y poder, who went about doing good, healing all que anduvo haciendo bienes y sanando a who were todos oppressed of the devil. los oprimidos del diablo. Acts 10:38. Hechos 10:38. But then he said to us, Pero luego nos dice a nosotros, but you shall receive power pero vosotros recibiréis after the poder Holy Ghost has come upon you. después que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. The power Jesus operated in, El poder en el cual Jesús operaba, according to Acts 10, de acuerdo a Hechos 10, was the power of the Holy Ghost. era un poder del Espíritu Santo. And according to Acts 1, Y de acuerdo a Hechos 1, the same Holy Ghost is to be in us. el mismo Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. 1 Peter 2:21 says Jesus left us an example. Primera de Pedro 2:21 dice, Jesús nos dejó ejemplo. And he said that we then were to follow in his steps. Y luego nos dice que nosotros tenemos que seguir sus He was pisadas. born of the Spirit. Él nació del Espíritu. We must be born of the Spirit. Nosotros tenemos que nacer He del was Espíritu. filled with the Él Spirit. fue lleno del Espíritu. We must be filled Y with the Spirit. nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. He was led by the Spirit. Él fue guiado por el Espíritu. So we must be led by the Spirit. Así que nosotros tenemos que ser guiados por el That's Espíritu. how we follow in his steps. Así es como nosotros seguimos sus pisadas. Consequently, we've been given the same power as Jesus had. Consecuentemente a nosotros se nos ha dado el mismo poder que Jesús tuvo. So God is expecting the same thing out of us Así que Dios espera lo mismo de nosotros that he did out of Jesus as a man. que lo que esperaba de Jesús como hombre. As a man, Jesus was a pattern for ministry. Como hombre, Jesús era un patrón para el ministerio. He set the example. Él estableció el ejemplo. What he did, we are to continue Lo que Él hizo, nosotros tenemos que continuarlo. by and through the power of the Holy Ghost. Por y a través del poder del Espíritu Santo. Now, the Holy Ghost has come Ahora bien, el Espíritu Santo ha venido to live the life of Jesus through us. para vivir la vida de Jesús a través de nosotros. If we submit ourselves Si nosotros nos sometemos to the will of God in the manner which Jesus did, a la voluntad de Dios como Jesús lo hizo, if we will so make our choices si hacemos las elecciones como tal, that we do nothing except what we see and hear the Father do, de tal forma que no hagamos nada solamente aquello que vemos al Padre hacer, then this life of Jesus entonces esta vida de Jesús will flow through us va a fluir a través de nosotros and will result in the same works that he did. y resultará entonces en las mismas obras que Él hizo. The servant is not above his Lord. El siervo no es más que su Señor. Now, with the promises of power Ahora bien, con las promesas de poder, came the warning of persecution. también vino la advertencia de la persecución. You shall be brought before governors and kings for my sake. Seréis traídos frente a gobernadores y a reyes por mi causa. Matthew 10 and 18. Mateo 10:18. He said, brother shall deliver up brother for death, Él dijo, el hermano entregará a su propio hermano a muerte, and the father the child. y el padre al hijo. The children shall even rise up against their Los hijos their parents, se levantarán contra sus padres and cause them to be put to death. y causarán que ellos sean puestos a muerte. Verse 21 of chapter 10, Matthew. Versículo 21 de este capítulo 10. No deliverance from persecution Ninguna liberación de la persecución was promised to those who would follow the footsteps of the Master. fue prometida a aquellos que iban a seguir las pisadas del Maestro. Christ was persecuted. Cristo fue perseguido. Now, if the disciples Ahora bien, si los discípulos could really work the works of Jesus podían en realidad obrar las obras de Jesús and not face the tempter, y no afrontar al tentador, then that disciple indeed would be above his master. entonces ese discípulo de hecho estaría sobre su Maestro. But in 2 Timothy 3 and 12, Pero en 2 de Timoteo 3 y 12, yea, all that will live godly in Christ Jesus
Dice, aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús shall suffer persecution. sufrirán persecución. That's as much a promise as it is to heal. Esa es tanta promesa como lo es la sanidad también. Jesus promised us Jesús nos prometió that if we live and do what we're supposed to que si do, vivimos y hacemos lo que debemos hacer y then vivir, hell is going to come against us. entonces el infierno vendrá en contra de nosotros. Persecution La persecución is the universal results son los resultados universales of manifested power. de un poder manifiesto. It's always that way. Y siempre de esa forma. Wherever this power is in evidence, En donde sea que este poder esté en then evidencia, the enemy is going to try to shut this down. entonces el enemigo va a tratar de callar esto. Jesus was not persecuted Jesús no fue perseguido as long as he remained in the carpenter shop at Nazareth. siempre y cuando él se mantuviera dentro de la tienda de carpintería de Nazaret. But the moment he began his mighty works, Pero en el momento que él empezó sus obras poderosas, he was called the Prince of Devils. a él se le llamó el príncipe de los demonios. It was this manifest power of God Fue este poder manifiesto de Dios that drew the enemy against him. que atrajo al enemigo en contra de él. Again and again the enemy tried to kill him. Vez tras vez el enemigo trató de matarlo. Peter's trouble began when he healed the cripple in Acts 3. El problema de Pedro empezó cuando sanó al cojo en Hechos 3. Stephen had no trouble Esteban no tenía ningún problema, as long he was just a good church member. siempre y cuando él sea simplemente un buen miembro de la iglesia. But the moment he did mighty signs and wonders Pero among the en people, el momento en que él hizo grandes señales y prodigios entre el pueblo, Acts 6 and 8, Hechos 6, 8, he was called into judgment and stoned. él fue llamado a juicio y apedreado. Acts 7 and 58. Hechos 7, 58. The moment he moved beyond El momento que él se movió más allá that little Sunday morning Christian de ese cristiano mediocre de cada and domingo began to manifest the power of y God, empezó a manifestar el poder de Dios, then hell was drew out against him. entonces el infierno fue atraído en contra de él. Paul was not jailed because of religion. Pablo no fue puesto a cárcel a causa de la religión, It was after he met Jesus in a supernatural experience sino más bien que fue después de que encontró a Jesús en una experiencia sobrenatural that his trouble began. que sus problemas comenzaron. You'll not meet much opposition in life Tú no vas a encontrar mucha oposición en la vida as long as you remain what the world calls mientras tú permanezcas como lo que el mundo a llama normal Christian. un cristiano normal. As long as you're just a good church member, Mientras seas un buen miembro de la pay iglesia, your dues, sing in the choir, pagues tus ofrendas, cantes en el coro and go about business as usual, y andes como si las cosas fueran normal, the devil ain't going to bother you much. el diablo no te va a molestar mucho. You'll not meet much opposition No vas a encontrar mucha oposición as long as that's the way you live. mientras esa sea la forma en la cual tú vives. But when you accept Pero cuando tú the aceptas promise of power la promesa de as a poder personal promise como una promesa personal and begin to work the works of y God, empiezas a obrar las obras de Dios, persecution will come. la persecución vendrá. Now, the trouble may appear to be from other people, Ahora bien, el problema va a parecer como si viniera de otra gente, but it's always directed by the devil. pero siempre es dirigido por el diablo. It's never people. Nunca la gente. He uses them as the instrument, Él las usa como un instrumento, but it's always the devil behind them. pero siempre es el diablo detrás. Because when this power begins to be manifested, Porque cuando este poder empieza a ser manifestado, he knows he's in trouble, él sabe que está en problemas. and the devil knows Y el diablo sabe that it's either him or the church. que es o él o la iglesia. Now, the persecution will come in two directions. Ahora bien, la persecución vendrá en dos direcciones. Direct assault, Ataque directo or fifth column activities in the church. o a las actividades de la quinta columna de la iglesia. That is, you'll have those in the church, Eso quiere decir que van a tener aquellos dentro de la iglesia heads of the religious state, que son los principales del estado and religioso. when you begin to cross those boundaries that they've set Y cuando tú empieces a atravesar esos límites que ellos han puesto and begin to manifest the kingdom of y God, empieces a manifestar el reino de Dios, then that's when you're going to find the opposition entonces tú vas a encontrar la oposición coming against you from the inside. viniendo en contra de ti desde adentro. It was religious people that came to Samson at the Rocky Tam Fue la gente religiosa la que vino contra Sansón and delivered him into the hands of the y enemy, lo puso en las manos del enemigo, simply because he wouldn't settle down with them. simplemente porque él no encajaba con ellos. There will be persecution
from the inside. Habrá persecución desde adentro. If you follow God, Si tú sigues a Dios and that pathway with God y en ese camino con Dios crosses or comes in entangled with the affairs of religion, cruza o se enreda con los asuntos de la then religión, you're going to find yourself in trouble. entonces vas a encontrarte a ti mismo en problemas. In Russia, we brought the students in similar to this. En Rusia teníamos a los estudiantes como acá ahora. And as they became pregnant with God, Y a medida que ellos salían en cinta de Dios and they moved out from y there, salían de ahí, they began to disturb the complacency. empezaron a perturbar la comodidad. They were healing the sick, Empezaron a sanar enfermos, casting out demons, echando fuera demonios. and rose up to say Jesus is real. Y se levantaron para decir Cristo es real. It was then that the Orthodox Y Church, fue entonces que la iglesia on a ortodoxa, radio program, en un programa radial, called my name and branded us as the most dangerous men in Russia. llamó mi nombre y me catalogó como el hombre más peligroso de Rusia. It came from religion. Vino de la religión. Now Jesus admonished all who would follow in his steps Ahora bien, Jesús amonestó a todos los que seguían sus to pisadas count the cost. a que contaran el precio. About the word of Jesus, the word says about Jesus, La palabra dice acerca de Jesús, for the joy that was set before him, por el gozo puesto delante de he él, endured the cross, él soportó la cruz, despising the shame, despreciando la vergüenza, and is set down at the right hand of the y Father. se sentó a la diestra del Padre. Hebrews chapter 12 and verse 2. Hebreos 12:2. Of the disciple, the word says, De los discípulos la palabra if dice, we suffer with him, si sufrimos con we él, shall also reign with him. reinaremos con él. 2 Timothy 2 and 12. Según de Timoteo 2:12. He overcame, Él venció, he sits on the throne, él se sentó en el and he trono, said, if you'll overcome, y él dice, si tú then you vences, can sit there also. entonces tú también te podrás sentar ahí. That's a promise of God. Esa es una promesa de Dios. If we share in the power, Si nosotros compartimos en el poder, we will also follow the path of suffering, también vamos a seguir el camino del sufrimiento, faithfulness and consecration, la fidelidad y la which consagración our master followed. Que nuestro maestro siguió. If the Son of God Si el must Hijo- suffer Si el rejection Hijo de Dios tuvo que sufrir rechazo at the hands of those to whom he came to minister to, de parte de aquellos a los cuales él había venido a ministrar, then his disciples entonces sus discípulos shall not be exempt from that suffering. no serán exceptuados de ese sufrimiento. If Christ Si Cristo must reject all earthly ambitions, iba a rechazar toda ambición terrenal, then surely the disciple, entonces de hecho los discípulos, if he's to know the real power of God, si él va a conocer el verdadero poder de Dios, must have a single eye to that purpose. tienen que tener un ojo no dividido para ese In Matthew propósito. 4, 8 and 10, En Mateo 4 del 8 al 10, the devil offered Jesus el diablo le ofreció a the Jesús kingdoms of this world, los reinos de este but he mundo, refused them. pero él los rechazó. And you and I, Y tú y yo, if we're going to minister this gospel si, in power, si nosotros vamos a ministrar este evangelio en poder, then we're going to have a single eye. entonces vamos a tener que tener un ojo en una sola meta. We must walk with God with a single eye to his purpose. Nosotros tenemos que andar en Dios con un ojo en un solo propósito. When my wife and I, went to Beaumont to begin the church, Cuando mi esposa y yo fuimos a Beaumont a comenzar la iglesia, poor folks called us poor. los hombres pobres nos llamaban a nosotros pobres. We had no money, No teníamos dinero. an old broke down car. En mi carro estaba todo arruinado. We didn't know anybody, No conocíamos a nadie, but knew it as the will of God for us to be there. pero sí sabíamos que era la voluntad de Dios que We estuviéramos ahí. rented a little building not much bigger than this room Alquilamos una pequeña construcción que no era más grande que este and cuarto began that church. y empezamos la iglesia. Some weeks I'd get $20, Algunas semanas yo recibía $20, some weeks 10. algunas semanas 10. And a man came into that church Y un hombre vino a esa who iglesia was not wealthy, but he was a man of means, que no era muy rico, pero un hombre de algunos recursos, and a little city 25 miles away. y a una ciudad de más o menos 45 He kilómetros. built what we call a shopping mall. Él construyó lo que le llamamos un centro comercial. It wasn't a big elaborate thing, No era algo muy grande ni but elaborado, it was in that little town.
Pero lo era muy bonito en esa ciudad And for the pequeña. mid-1950s, it was really Y nice. para los 1950 en realidad era muy hermoso. And right at the end of that mall, Y al final justo de ese centro comercial, he put a washateria. That is where people could come and do the washing of their clothes. él puso una lavandería donde la gente podía venir y lavar su ropa. And also a cleaning plant. Y también una planta de limpieza To clean the clothes that couldn't be washed. para limpiar al seco la ropa que no podía ser And he lavada. said to me, Y me dijo, I'm going to give you that. yo te voy a dar esto. You don't have to have any money. Tú no tienes que tener dinero. What you earn will pay for that. Lo que tú ganes va a pagar por And it esto. will give you a security. Y te va a dar una seguridad. He said, this is my gift to you. Él me dijo, este es mi regalo para ti. We thought that is wonderful. Yo pensé que eso era maravilloso. I thought here God is making a provision. Yo dije, aquí Dios está haciendo una provisión. But that night I woke up Pero esta noche yo me levanté and God said to me, y Dios me dijo, you will not take that. tú no vas a recibir eso. Don't you enter into that. No te metas en eso. I listened a little more closely. Y yo traté de escucharlo mejor a Dios. I wanted to know fine. Quería saber si estaba seguro, ¿no? He said, you'll find yourself worrying about that business. Él me dijo, tú te vas a encontrar a ti enredado y preocupado por ese And negocio. you'll be going down 2 or 3 days a week to see how it's Y working. vas a ir 2 o 3 veces a la semana para ver cómo I está didn't funcionando. call you for that. Yo no te he llamado para I eso. didn't bring you to this city. Yo no te he traído a esta ciudad. You're here to preach the kingdom of God. Tú estás aquí para predicar el reino de I'll Dios. take care of you. Yo voy a tomar cuidado de ti. You're living on what I give you. Tú vives de lo que yo te When doy. you're worth it, I'll give you more. Y cuando tú lo merezcas, te voy a dar más. You forget that. Olvídate de eso. I told that man. Y yo le dije a ese hombre. He couldn't understand. Él no podía entenderlo. But it doesn't matter what they can understand. Pero no importa lo que ellos no puedan entender. He that warreth El que pelea doesn't entangle himself with the affairs of this life. no se enreda en los negocios de esta vida. We don't get entangled with this world. Nosotros no nos enredamos con este mundo. To have God's power, Para tener el poder de the Dios, disciples' testimony must be that of his master. el testimonio de los discípulos tiene que ser el mismo que del maestro. I come to do thy will, O God. Yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. I have no other purpose to be on this earth No tengo otro propósito de estar en esta tierra, but to do the will of God. sino hacer la voluntad de Dios. If the master must spend all night in prayer, Si el amo tiene que pasar toda la noche en if he oración, must get up a long while before day to pray, si él tiene que levantarse mucho antes del amanecer para orar, then surely the disciple can do no less. entonces de seguro los discípulos no pueden hacer menos que eso. Jesus said in Luke 18:1, Jesús dijo en Lucas 18:1, men ought always to pray. los hombres siempre tienen que orar. One of the outstanding characteristics of that Lord Una de las características más sobresalientes de ese was Señor the persistency of his prayer life. era la persistencia de su vida de oración. When Judas wanted to betray him, Cuando Judas quiso traicionarlo, he knew he'd find him in a garden of prayer. él sabía dónde encontrarlo, ahí en el huerto de la oración. Prayer La oración is the gauge and the measure of grace in a life. es la medida de la gracia de una vida. It was prayer that made the difference in the life of Christ. Fue la oración lo que hizo la diferencia en la vida de Cristo. As God, we're not talking about him. Como Dios, no estamos hablando acerca de Él como We're Dios. talking about now as a man. Estamos hablando acerca de Jesús como He hombre. prayed. Él oró. He was the sum and total Él era el resumen y of el what total God wants us to be de lo que Dios quiere que nosotros as a seamos, firstborn of a new race. como el primogénito de una nueva raza. And surely, if he had to pray, Y de cierto, si Él tuvo que if orar, we're going to work the works of God, si nosotros vamos a hacer las obras de Dios, we're going to spend a lot of time in prayer. nosotros vamos a tener que pasar mucho tiempo en oración. If a man prays, a lot of people, if a man prays, Si un hombre ora, it'll make a difference. va a hacer una A diferencia. lot of people say words, Mucha gente habla palabras, but Jesus said pero Jesús dijo, to pray. Men ought always to pray. oren, siempre orad. That's to communicate with God. Eso es comunicarse con Dios. There's some people, Hay algunas personas if you just tape record their prayer, que si tú pudieras grabar sus they oraciones, could sleep in ellos podrían irse a dormir, because they're just going to say the same thing. porque siempre van a decir lo mismo, But to communicate with God pero comunicarse con is Dios to talk to es God. hablar con Dios. Prayer to Jesus La oración para Jesús was more important than teaching and healing. era más importante que la enseñanza y la sanidad. You see that in Luke 15:15. Ustedes ven eso en Lucas 15:15.
Prayer was more important than working miracles. La oración era más importante que obrar milagros. For miracles were the results of prayer. Porque los milagros eran los resultados de la Prayer oración. to Jesus was more important than sleep. La oración para Jesús era más importante que He dormir. spent all night praying. Él pasaba toda la noche orando. He is our example. Él es nuestro ejemplo. The disciples, they watched him. Los discípulos, ellos lo veían a They él. watched him work miracles. Ellos lo veían obrando milagros, Open blind eyes. abriendo los ojos de los ciegos, alimentando a la They multitud. saw all of this. Ellos vieron todo And esto. when they were alone with Y him, cuando estaban solos con él, they never asked him to teach them how to open blind eyes. ellos nunca le pidieron que les enseñen cómo abrir ojos de los ciegos. They said, teach us to pray. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Because they knew all of that ministry Porque ellos sabían que todo ese was ministerio happening between those prayer meetings. sucedía entre esas reuniones de oración. Men ought always to pray. Los hombres siempre tienen que orar. The servant is not above his Lord. El siervo no es más que su Señor. If you could attain Si tú puedes obtener the same result of ministry as Jesus attained los mismos resultados en el ministerio que Jesús obtuvo, without paying the price he paid, sin pagar el precio que él pagó, you would surely be above your master. de cierto entonces tú serías más que tu maestro. The student of Jesus El estudiante de Jesús could not be great as his master. no puede ser mayor que su maestro. The student cannot learn anything that the teacher does not teach. El estudiante no puede aprender nada que el maestro no le enseñe. There is no shortcut to God's power. No hay atajos al poder de Dios. If you will have that power in your life, Si tú vas a tener ese poder en tu vida, then you will pray entonces tú vas a orar as he prayed. como él oró. There can be no exception, No puede haber excepciones. no shortcut. No hay atajos. If we have power, Si tenemos poder, we will spend much time in the presence of God. vamos a pasar mucho tiempo en la presencia The de Dios. disciples knew that. Los discípulos sabían esto. Teach us to pray. Enséñanos a That orar. was the key. Esa fue la clave. They saw it all firsthand. Ellos buscaron todo de primera They mano. saw the results of that prayer. Ellos vieron los resultados de esa oración. They knew the secret of the power Ellos conocían el secreto del was in poder. that prayer life. Estaba en esa vida de oración. Teach us to pray. Enséñanos a orar. You'll set yourself to prayer. Si tú te entregas a la If you oración, seek him early and seek him late, si tú lo buscas desde temprano y hasta tarde, you'll find him working in your tú life. vas a encontrar que Él obra en tu vida. If that same ministry which God ordained should flow through them, Si ese mismo ministerio que Dios ordenó fluye a través de ellos, and it was the will of God for that to be so, y era la voluntad de Dios que sea así, then they're going to have to emulate that prayer life. entonces ellos iban a tener que emular o vivir esa vida de oración. They would have to spend much time Ellos habrían que pasar mucho tiempo waiting upon God. esperando en Dios. The disciple Los discípulos, is not above his el master. discípulo no es más que su maestro. Isaiah, the great prophet, said, Isaías, el gran profeta, dijo, he said, he walked out there in that 62nd or somewhere at the end of the book, él dice que más o menos al final del libro él estaba andando and he looked at all the creation of God. y vio toda la creación de Dios. He looked at the heavens and the stars. Él vio los cielos y las He estrellas said, all of these have your hands made. y dijo, todo esto es obra de tus manos. You made all of this. Tú creaste todo esto. That doesn't, you know, when God stepped out, he said, all of these I've made. Cuando Dios ahí está, sale y dice, That's todo what esto Isaiah said. lo he creado. Esto es lo que Isaías estaba But that diciendo. meant nothing to him. Pero eso no significaba nada para él. He wasn't at all astonished about the ability to put the billion worlds up there. Él no estaba muy asombrado acerca de la habilidad de poner las estrellas y los universos But allá he said, afuera. here's the man that gets my attention. Pero él dice, aquí está el hombre que va a captar mi atención. He that is of a broken and a contrite spirit Aquel que tiene un espíritu quebrantado y contristado and trembles at my word. y tiembla a la presencia de mi palabra. That was a man that God would join himself to. Ese era el tipo de hombre con el cual Dios se uniría. God looked at the worlds, the stars, the moon. Dios vio el mundo, las estrellas, la luna, They never even worthy of the second glance. y ni siquiera eran dignos del segundo puesto. But he said, when I see a man broken, Pero él dice, cuando yo vea a un hombre I see a man quebrantado, praying, cuando yo vea a un hombre orando, I see a man that trembles at the word of cuando God, yo vea a un hombre que tiembla frente a la palabra de Dios, I will join myself to that yo man. me voy a unir a ese hombre. That man that's learned the value of prayer. Ese hombre que ha aprendido el valor de la They oración. knew that they were not above their master. Ellos sabían que no eran superiores a su maestro. They knew if he spent all nights in prayer, Ellos sabían que si él pasaba
noches tras noches de They oración. knew they was going to have to do the same. Ellos sabían que ellos iban a tener que hacer lo mismo. It just cannot be otherwise. No puede ser de otra forma, The simplemente. servant is not above his master. El siervo no está más arriba de su They maestro. hated him. Ellos lo aborrecieron They will hate you. y te van a aborrecer a ti. He had to spend nights in prayer. Él tuvo que pasar noches en oración. You will have to spend nights in prayer. Tú vas a tener que pasar noches en If oración. you're truly going to work the works of Si God. tú verdaderamente vas a obrar las obras de Or Dios. you can be a preacher. O tú puedes ser un predicador. Buy your book of outlines down at the bookstore. Entonces gánate la librería cristiana y cómprate tu libro de And bosquejos. you can get up there on a Sunday Y morning. sube ahí el domingo en la mañana. You can say Y something. puedes decir algo. You can be clever. Puedes ser muy inteligente. You can tell jokes. Puedes quizás hacer chistes. You can entertain people. Y puedes entretener a la gente. But if you cast out devils, Pero si tú echas fuera you demonios, raise the si dead, tú levantas muertos, if you heal the si sick, tú sanas a los you're enfermos, going to spend time in prayer. vas a tener que pasar tiempo en oración. There is no other way. No hay otro camino, There's no other way. no hay otra forma. Now we're going to leave the school, Nosotros vamos a dejar esta escuela carry forth the same ministry para llevar el mismo we ministerio find here in the New que Testament. hallamos aquí en el Nuevo Testamento. In the book of Acts, En el libro de los we Hechos, see continued what begun in Matthew, Mark, Luke, and John. vemos cómo continuó lo que comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Every disciple knew he was the example. Cada discípulo sabía que él era el ejemplo. So they did what he begun to do. Así que ellos hicieron lo que él comenzó a They hacer. cast out the devils, Echaron fuera demonios, healed the sick, sanaron a los enfermos, preached the gospel, predicaron el evangelio and they were hated by everything outside of them. y eran aborrecidos por todo lo que les rodeaba. But they carried this gospel with power. Pero llevaron este evangelio con It poder. is against the manifest power of God Es en contra del poder manifiesto de that Dios Satan has set himself. que Satanás se ha puesto en contra de esto. You Para can be contra a de nosotros. nice little pastor. Tú puedes ser un buen y bonito You pastor. can bury their dead, marry their living, Puedes enterrar a sus muertos, casar a los vivos, console them when they're hurting, consolarlos cuando les duela. and the community will love you. Y la comunidad te va a amar. Why, they'll give you the keys to the city. Quizás te den las llaves de la ciudad. But if you stand up and proclaim Christ, Pero si tú te paras y proclamas a Cristo, heal the sick, sanan a los enfermos, move the devil out, echas fuera al demonio. you're not going to be a friend to that one out there. No vas a ser amigos de los que están allá afuera. If Jesus came to Wanako tonight, Si Jesús viniera a Huánuco esta noche, there'd be a committee wanting to crucify him. habría un comité inmediatamente para crucificarlo. You let that spirit that come in here last night Si tú permites que ese espíritu entre otra vez como anoche continue to rise. y siga levantándose, Was not confined to this little room. de tal forma que no sea confinado ni almacenado en este pequeño cuarto, You'll see the devil will stick his head up shortly. tú vas a ver al diablo esconder su cabeza detrás. They went everywhere preaching Christ, Ellos fueron a todo lugar predicando el evangelio, working the miracles of God. obrando los milagros de Dios. We see what it's all about. Vemos de qué se trata todo esto. We know what we're to do. Sabemos qué debemos hacer. We see coming out of that room the ministry that was exactly the same, that upper room. Vemos cómo el ministerio que salió de ese aposento alto fue exactamente el mismo. They came out of that upper room. Ellos salieron de ese aposento alto. They had been with him. Ellos habían estado con They él. knew what they're to do. Ellos sabían lo que tenían que They hacer. knew they weren't just to preach words. Ellos sabían que no tenían que solo predicar They weren't palabras. just to talk about a Ellos no Jesus. tenían que hablar acerca de un They Jesús. were to demonstrate him alive. Ellos tenían que demostrarle a él vivo. Every time they caused a lame man to walk, Cada vez que hacían que un cojo ande and a blind man to y see, un ciego vea and a dead man to come y un alive, muerto resucite, they were manifesting the resurrected Christ. ellos estaban manifestando al Cristo resucitado. Our world knew he was risen from the dead El mundo supo que él fue resucitado de los muertos because he was alive in those preachers. porque él estaba vivo en esos predicadores. The same Jesus El mismo Jesús doing the same thing, haciendo la misma cosa, working the works of God. obrando las obras de Dios. They healed the sick, cast out the devils, Ellos sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios, proclaimed the gospel of power. proclamaron el evangelio de poder. Now you and I are in that line of succession. Ahora bien, tú y yo estamos en la misma línea de sucesión. There is no apostolic succession. No hay sucesión apostólica, There ain't no pope. no existen papas. That's all the working of man and devils. Eso es simplemente obra de los hombres y de los demonios. But there is a succession of the anointing. Pero sí existe una sucesión de la unción. Amen? I said there's a succession of the anointing.
Yo dije que existe una sucesión de la unción and the same anointing y la misma that was unción on Christ, que estuvo en Cristo, then on those in the upper room, luego en aquellos del aposento alto, must be on us in this 20th century. tiene que estar sobre nosotros en este siglo XX. Men have a right Los hombres tienen derecho to accept or reject this gospel de aceptar o rechazar este on the evangelio grounds of reality, en base a la realidad, not just the grounds of a religious no argument, solo en base a una buena discusión religiosa, but on the grounds of reality. sino en base a la realidad. You and I Tú y yo are called upon somos llamados to manifest that same gospel. para manifestar este mismo evangelio. We are going to leave this place Vamos a dejar este lugar to bring the message of God. para traer el mensaje de Dios. And if I understand our pastor right, Y si yo entendía al pastor correctamente, hundreds of towns and villages cientos de ciudades y pueblos have never heard this gospel. nunca han oído este We're evangelio. going to invade a territory Vamos a invadir un where territorio the devil has control for centuries. sobre el cual el diablo ha controlado por siglos. And you're not going to break that with a Sunday school Y class. ustedes no van a romper eso con una escuela It's dominical. going to take more than a well-organized choir. Se necesitará más que un coro de música bien You're going to organizado. have to have more than a sermon that headquarters sent you. Van a tener que tener más que un sermón que te hayas copiado de alguien. You've got to go there Tú tienes que ir ahí, in the power of the en Christ el poder del Cristo, and evict that devil. y vencer ese diablo. That is the only gospel that's truly going to work. Ese es el único evangelio que en realidad va a obrar. And that's the only gospel we've been called upon to Y ese es preach. el único evangelio que hemos sido llamados a predicar. We must remember, Debemos recordar we're not above him. que no estamos sobre él. We need to take into account Tenemos que tener en cuenta what led to those miracles. lo que llevó a cabo estos We milagros. need to know what a price he paid Necesitamos saber qué precio él for pagó those miracles to be wrought para que and the esos- life that he lived. esos milagros sean llevados a cabo en la vida que él vivió. It's so easy for you and I Es tan fácil que tú y yo to be enamored by the power estemos enamorados con el poder and see nothing else. y no veamos nada más. You hear men preaching. Escuchan ustedes a los hombres predicar. They can wax eloquent Ellos pueden hablar muy elocuentemente when they preach about the great miracles. cuando se predican acerca de los grandes Talk milagros. about the walking on the water. Hablan acerca del andar sobre las aguas, But they never mention much about what went on behind that. pero nunca mencionan más de lo que pasó detrás de The esto. long nights of loneliness and prayer. Las noches largas de soledad y Where he oración, wrestled with the powers of donde ellos darkness. lucharon contra los poderes de las You don't tinieblas. hear a lot about that. Ustedes no escuchan mucho sobre esto. It's easy for us to see him when he commands the devils to come out of the man at Gadara. Es fácil verlo a él cuando él envía a esos demonios sobre los cerros en Gadara. And enough demons come out of him to drown 2,000 Y dice homes. que tantos demonios salieron que ahogaron a 2000 cerdos. It's easy to get excited when you look at him. Es fácil emocionarse cuando uno ve esto. Man is totally sane. El hombre simplemente está diciendo, Got clothes on. este, el endemoniado ya está sano, eso es todo lo que ve el hombre. Totally changed. Completamente cambiado. It's easy for you and I to get all caught up in that. Es fácil que tú y yo nos enredemos en esto. But we're going to see more than that if we work those works. Pero vamos a tener que ver más que esto si vamos a obrar esos If milagros. we're going to emulate his Si ministry, nosotros vamos a imitar a su ministerio, then we must see what led to that ministry. entonces debemos ver lo que llevó a ese He ministerio. said if a man's going to war, Él dijo, si un hombre va a la guerra, he better count the cost what it'll take to win that war. mejor que cuente el costo que le va a costar a él ganar esa And guerra. he's saying to you in the school, Y él te está diciendo a ti en esta escuela, count the cost cuenta el costo before you launch out there to meet that devil. antes de lanzarte allá afuera para encontrarte con el You diablo. count the cost, Cuenta el costo. then decide whether you'll go. Luego decide si vas a ir o no. We must see at once Debemos ver de una vez y that para power siempre is a que position. el poder es una posición. We must walk as Jesus walked Debemos andar como Jesús if anduvo. we're going to work as Jesus worked. Si vamos a obrar como Jesús obró. You can't live one way Tú no puedes vivir de una and forma work another. y obrar de otra. You can't run after the devil and walk with God. Tú no puedes correr en pos del diablo y andar con Dios. If you work the works of God, Si tú obras las obras de Dios, then you're going to walk like Jesus entonces walked. tú vas a andar como Jesús You're anduvo. going to, at all times, Tú vas a, en todo momento, under every bajo circumstance, toda be circunstancia, under the absolute control of the Holy Spirit. vas a estar bajo control absoluto del Espíritu Santo. And if you'll do that, Y si haces esto, we can work
podemos the trabajar works of God. y obrar las obras de Let Dios. us stand and worship Him. Vamos a ponernos de pie y adorar a Dios. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Oh, let's worship Him here. Vamos a adorar, hermanos. Let's just let God know we love Him. Vamos a dejar que Dios sepa que le amamos. Hallelujah, Aleluya, hallelujah, Señor hallelujah. Jesús. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. Bendito sea el nombre.